Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por nuestra jornada. Hoy te pedimos especialmente por nuestro estado de Nuevo León. Un día 3 de septiembre fue la primera fundación de nuestro querido estado. Cuando llegaron los colonizadores, consideraron que el lugar donde podía haberse fundado nuestro estado era en Cerralbo. Y allá establecieron lo que debió haber sido nuestro estado con la villa de San Gregorio de Cerralbo. Un día como hoy, en la fiesta de San Gregorio Magno, así lo registra la historia. Pero por razones que tú mejor conoces, se levantaron de ahí y se fueron para buscar los ojos de Santa Lucía y establecer nuestra capital de nuestro estado en la ciudad de Nuestra Señora de Monterrey, un 20 de septiembre, 17 días después de que habían querido fundar nuestro estado allá en aquellas tierras. Hoy te pedimos nos concedas con una gratitud muy grande por ser habitantes de esta tierra, de esta iglesia, parte de este país. Danos la capacidad de dar nuestra aportación para el bien de nuestra patria. Bien, hoy les comparto mi reflexión de pescador de hombres y les comparto dos fotografías. Una primera es una charla en la que me encuentro ahorita con Monseñor Reino Fisichella. La pueden ver aquí que estoy siguiéndola desde la 1 de la tarde, pero en realidad está muy cuadrada con lo que el Evangelio nos menciona, digamos, enmarcada. Hoy hablando del pescador de hombres, que era lo que el señor Reino Fisichella nos está hablando y nos sigue hablando, habla de lo que hoy vivimos, de un mundo que perdió sus seguridades, de un mundo que perdió sus certezas y de que la mejor aportación que podemos dar tú y yo es la esperanza. Un mundo que necesita esperanza. Quise ponerte una segunda fotografía de alguien que hoy a las 4 de la mañana emprendió el camino a la casa del Padre. El que está a derecha mía o a izquierda tuya viendo la fotografía de frente es don Alfonso Figueroa Ochoa. Fue primer párroco en la parroquia del Rosario. Y a mano izquierda mía o a la derecha de lo que tú contemplas está don Alfonso Hinojosa Berrones, que en paz descanse. Don Alfonso Figueroa ha ido ya al reino de los cielos. Te comparto esta fotografía porque don Alfonso Figueroa Ochoa fue un pescador en todo el sentido de la palabra. Muchos de ustedes todavía hoy en día siguen disfrutando de la creatividad de este santo varón. Un hombre muy sacerdotal, y quizá para mí sería la principal cualidad que yo le admiraba. Uno lo veía y uno hablaba con él y hablaba con un sacerdote, con alguien que se sabía ministro de Dios, alguien que sabía que su labor era la salvación de aquellos que Dios le había confiado, alguien enamorado de la iglesia, alguien que sabía que la oración no era para ver si le quedaba tiempo, sino que era parte fundamental de su vida. Elementos que te comento, a veces olvidamos los sacerdotes de hoy en día. A veces hacemos todo menos orar. A veces tenemos tantas actividades menos el encuentro con Dios y es lamentable. Pero junto con esas cualidades sacerdotales, como párroco sucesor de él, fui el cuarto párroco del Rosario. Yo soy el primero en decirte hoy en día
que fue un hombre creativo al 100%. Reitero, tú disfrutas mucho de la parroquia del Rosario, su recinto. Pues ese recinto él fue el que lo construyó. Muchos, con sobrada razón, admiramos a Monseñor Alonso Garza. Reitero, con sobrada razón, con muchos méritos. Pero en realidad este fue el hombre que pensó en un templo hermoso, sin columnas, obviamente meterse en esas complicaciones de ingeniería aplicada, buscar a las personas adecuadas, asesorarse y hacer un templo que todavía hoy sigue albergando y dando paz y encuentro con Dios a miles de personas. Pero no tan solo ese elemento de su cualidad como buen sacerdote, sino también la estructura parroquial del Rosario. Sin duda fue afinada y perfeccionada por Monseñor Alonso Garza, pero existen grupos que don Alfonso Figueroa Ochoa formó. El más conocido, el coro Reina del Rosario, que canta en la misa de 12. O sea, él fue el que lo formó. ¿Sí? O sea, tiene más de 50 años. Pero así podría hablarte de la adoración de las Damas del Santísimo, hablar de las voluntarias vicentinas y quizá algunos grupos el grupo de matrimonios del Rosario, fueron formados por don Alfonso. Bueno, hoy a las 4 de la mañana, Dios vino a su barca y le sonrió y le subió a su barca para llevarlo al mar, donde la pesca es infinitamente mejor. Vamos a leer el Evangelio del capítulo 5 de San Lucas. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un segundo. Voy a silenciar este teléfono. Muy bien. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad las redes para pescar. Simón contestó: maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, pescaron tal cantidad de peces que reventaban las redes. Hicieron señas a los pescadores de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la cantidad de peces que había cogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy he subrayado ese, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ya habíamos hablado en la mañana acerca del fuego, sobre todo dentro de ese impacto que le provoca a Pedro estar ante aquel que es la santidad, y él percibe que es alguien que está fuera de cualquier experiencia que haya tenido. Cuando ve la pesca milagrosa, se postra y le dice: apártate de mí, que soy un pecador. Y bueno, hoy
más bien te digo ahora, enfatizo el no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y quisiera adelante hablar de la pedagogía del Señor. El Señor, dentro de su ministerio de predicación, utiliza una serie de recursos pedagógicos destinados siempre a que el hombre comprenda el mensaje divino, el mensaje del reino, el mensaje de la salvación. Y en ocasiones habla y en ocasiones se queda callado. En ocasiones persuade a través de la palabra que expresa y en ocasiones cuestiona. En ocasiones a través de palabras y en ocasiones a través de los gestos. Claro que él predica con su vida e incluso su enseñanza es a través de su sacrificio, de su propia muerte. No obstante, hoy en la pedagogía del Señor quiero enfatizar la referencia que el Señor hace de los oficios que los hombres de su tiempo tenían. Pero más allá de las acciones, el Señor enfatiza las cualidades que tienen aquellas personas que trabajan físicamente para que entonces podamos tener las cualidades que deben de esperarse de parte de nosotros. Tú lo recuerdas, el capítulo del buen pastor, Juan capítulo 10, o el capítulo 15 de San Lucas, donde habla acerca del pastor que tenía 100 ovejas, se le pierde una y va en búsqueda de ella. ¿Tú te acuerdas acerca del carpintero, de aquel que, digamos, tiene que realizar las funciones, sobre todo en torno a poder resguardar las cosas de la vida? O el administrador, aquel que siendo astuto, de pronto empieza a repartir bienes y el Señor habla del dinero mal habido que se usa de forma inteligente, o habla del mayordomo, habla de aquel que se encarga también de atender a los que viven en una propiedad, o habla también, o la enseñanza en torno a las bodas de Caná, habla del comerciante en perlas fines, habla del constructor que cuando va a construir tiene que primero considerar si realmente va a terminar la construcción o no. Habla del juez que llega la viuda a tocar la puerta y aunque no quiere atenderla porque pueda ser bueno, él por su molesta insistencia. Y así habla del viñador que tiene la capacidad de unir el sarmiento con la vid. Habla del médico, que no son los sanos los que lo necesitan. Habla del jardinero, habla acerca de aquel que es capaz de podar. Habla del alfarero, aquel que va moldeando con sus manos. Habla del costurero, que no pone un remiendo viejo en un vestido nuevo. Habla acerca del ama de casa, que mezcla un poco de levadura con la masa. Y pues bueno, el Señor utiliza los oficios de su tiempo para darnos enseñanzas de vida cristiana. No obstante, adelante hoy quiero referir que dos de los oficios que el Señor utiliza para adoctrinarnos, para enseñarnos, son estos los más conocidos, el del sembrador y el del pescador. Bastaría que leyeras a Mateo capítulo 13 para ver las parábolas del sembrador, que no tan solo habla de aquel que siembra y que le dan el 30, el 60, el 100%, sino también aquel que siembra la semilla y que luego viene y siembra la cizaña, el enemigo, y aquel que siembra una semilla y que empieza a crecer, y aquel que pone el grano de mostaza en la tierra. También el oficio del pescador, sin duda, es uno de los oficios más allegados en torno al quehacer que realiza la iglesia. Hoy el Evangelio nos invita en este capítulo 5 de San Lucas, concluye con esta invitación que hace el Señor en el versículo 21, el versículo 11, perdón. Dice el Señor: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Hoy quisiera utilizar un mecanismo que es el método del contraste y de la comparación, para distinguir las diferencias y captar la invitación que el Señor hace para que tú y yo podamos vivir nuestra vida cristiana. Adelante. Hoy que el Señor habla acerca del sembrador, del pescador, ubico la labor del sembrador como alguien que todas las mañanas, cuando el día está oscuro, se encamina presuroso en el sendero y va al terreno de cultivo. No estoy denostando, no estoy yo criticando ni menospreciando la labor del sembrador.
pero hablo de un quehacer un tanto monótono, porque para un sembrador la vereda se encuentra trillada de tanto ir y venir. Se trata, como decimos, un camino que anda y que desanda, un camino que lo conoce a la perfección como si fuera la palma de su mano. O sea, lo conoce de memoria, porque va y viene, la vida y la repetición de cada día hace que incluso los animalitos del campo vayan y regresen por el mismo camino. Hasta cierto punto, digamos que el sembrador tiene una vida un tanto rutinaria, costumbrista, monótona. Digamos que sus antepasados recorrieron el mismo camino, el papá y el abuelo, y un día los hijos y los nietos y los demás descendientes recorrerán también por la misma senda. Es bueno ubicar que el sembrador conoce a la perfección su camino y sabe dónde se va a sentar a mediodía para ingerir los alimentos. Sabe dónde ordinariamente pone la viandita con sus alimentos que bendecirá Dios por ellos, como sabe dónde está el guaje, donde lleva el agua y dónde lo cuelga en el clavito que está en un árbol en determinado lugar. Digamos que ese es el oficio del sembrador. Adelante, digamos que el quehacer de un pescador, a diferencia del sembrador, es hasta cierto punto muy distinto, porque en el mar no existen caminos prefabricados, ni existen veredas. En el mar siempre hay que ir por nuevos derroteros. En la mar las olas no son siempre las mismas. A veces la intensidad es más apacible y a veces es más voraginosa. A veces el viento es diferente, a veces hay que inventar un camino nuevo. A veces tiene que acomodar la vela, a veces tiene que sacar los remos. En ocasiones la mar es apacible, otras veces la mar es demasiado furiosa. En ocasiones el viento sopla en popa, a veces azota contra la proa. En el mar en ocasiones la pesca se le niega y a veces parece que la pesca o la mar le está vomitando los peces. Todos los días el pescador tiene que hacer la oración del Salmo 25. Muéstrame, Señor, tus caminos, haz que tu senda pueda encontrar. Haciendo este contraste entre el que pesca y el que siembra, ojalá ubiquemos hoy que el Señor nos invita adelante a ser pescador hoy en día. En cierta manera, un pescador depende cada día de su reflexión y de un cuestionamiento continuo, porque sabe que el camino no está hecho. Por eso tiene que ser alguien creativo y siempre original. El mar es un desafío continuo y siempre diferente. El pescador de hombres debe preguntarle a Jesucristo qué camino debe recorrer, porque depende de Dios y no de un camino que él ya tiene prefabricado. Y no obstante, quizá muchos de nosotros, sobre todo los sacerdotes, lejos de querer ser pescadores que enfrentan situaciones que tienen que resolver, optamos por ser sembradores con resoluciones que ya tenemos asimiladas. Y digamos, no tiene problema el oficio que te decía es muy digno y es fuente de la providencia de Dios, sino las actitudes que están detrás de aquellos que actuamos como sembradores. Hoy el oficio de la evangelización debe tener el dinamismo que es propio del pescador. No obstante, adelante, el problema de hoy en día es el problema de la rutina. Muchos evangelizadores, como si fuéramos sembradores o labradores del campo del Señor, elaboramos nuestra labor apostólica en un camino súper trillado. Y Dios Espíritu Santo es ese viento impredecible, pero nosotros lo hemos esquematizado en un sistema y en un programa. El viento impetuoso de Dios Espíritu Santo se convierte en un aire que nosotros acondicionamos, un aire artificial que manipulamos a nuestro beneplácito, que nosotros regulamos cómo queremos que esté, cómo queremos que esté su intensidad. Y sobre todo, bueno, vamos recorriendo una acción apostólica en caminos cotidianos, donde no hay un lugar para las sorpresas. Quisiera de forma breve revisar el quehacer del sacerdote, pero también pensar en el quehacer del padre de familia. Adelante, hablo de los sacerdotes rutinarios. Por desgracia, te decía, algunos sacerdotes parecemos que tenemos un recetario que soluciona cualquier situación.
Somos aquellos que decimos, mira, es el capítulo 5 de San Lucas, toca este evangelio, ya se está acercando la cuaresma, ya llega el Adviento, ya llega la Navidad, y sacamos de los cajones llenos de polvo un montón de papeles amarillentos, avejentados, en los que tenemos todas las soluciones, tenemos todo escrito para la cuaresma, para la Navidad, para el Adviento, para la Pascua, para la fiesta de Corpus Christi, para la procesión, para la fiesta patronal, para el Sagrado Corazón, en lugar de ser aquellos que como escribas del reino sacamos cosas antiguas y cosas siempre nuevas, solemos tocar solamente los recursos antiguos y muchas veces obsoletos. Y a veces, bueno, lamentablemente, no vivimos la intensidad de una vida que tiene que ser siempre nueva y nos presenta siempre nuevos retos. Hoy el Señor nos invita adelante a ser sacerdotes pescadores. Debemos trascender nuestros caminos archiconocidos, pero ya obsoletos. Aventurarnos e incursionar nuevos derroteros en el mar de la evangelización. Desplegar las velas para adentrarnos en este mundo. Usar la astucia, el atrevimiento. Sobre todo en aquello que hace tiempo era imposible, sabemos que hoy es posible. Y es de las principales cosas que este tiempo nos está enseñando. Hoy saber que el Señor ha escogido valientes pescadores y no rutinarios labradores. Pero adelante, quiero hablar sobre los padres que también deben ser pescadores. Un padre de familia debe saber que la creatividad es la más elemental de las cualidades que debe tener hoy en día. Y sobre todo, él se da cuenta del cambio tan radical y vertiginoso que ha vivido nuestra familia. Hoy el conferencista Rino Fisichella decía que las personas hoy tenemos una nueva extremidad. Y bueno, las extremidades ciertamente son las manos, son nuestros pies, pero dice que tenemos pues una especie, vamos a llamarle, de prótesis. Dice que esta es nuestra prótesis. Es algo a lo que inmediatamente nosotros le ponemos a la mano en cada momento del día. Y bueno, hablando de este mundo cambiante, tú te has dado cuenta que los problemas que enfrentan tus hijos, pues no se parecen a aquellos que enfrentamos nosotros. Nuestros papás tuvieron la sabiduría para darnos la respuesta útil en su tiempo, para nuestro tiempo, pero hoy tus hijos viven nuevos tiempos que exigen nuevas actitudes. Yo sé, y soy el primero en afirmarlo, que los valores no cambian. No obstante, el valor es un pasajero que necesita el mejor de los vehículos. El valor, digamos, es algo tan grande como una persona, pero que necesita que las vestiduras no queden en el pasado. Tenemos que pensar cómo predicar al hombre de nuestro tiempo. Y por eso la palabra adecuada adelante para los papás hoy en día es la palabra contemporizar. No podemos, ni yo a la comunidad, ni tú a tus hijos, cortarlos con las mismas tijeras con que fuimos cortados nosotros. Ni podemos sacar los amarillentos papeles del archivero para solucionar situaciones que hoy son distintas a las que vivimos tú y yo. El padre cristiano tiene que contemporizar. De forma rápida, Carlos de Foucault, o Charles de Foucault, tiene una anécdota breve, 2 minutitos, no me extiendo más. Habla de un pescador que en un lugar del mundo era el mejor pescador que había. Ese pescador tenía la fama de sacar los peces de donde no los había. ¿Sí? Sacar peces de donde no los hay. Y efectivamente aquel pescador era un hombre muy diestro, en una ribera, en un río, que tenía buenos peces que cruzaba muy cercano al pueblo donde vivía. Y entonces, bueno, él ya tenía la roca donde se sentaba, ya tenía su caña, ya tenía su carnada, ya sabía dónde estaba el banco de peces. Y efectivamente todos los días sacaba una gran cantidad de peces para comer y para vender. Pero un día cuenta Charles de Foucault que cayó una gran nevada. Un día vino un invierno demasiado crudo
que congeló las montañas que estaban en torno al pueblo. Al terminar el tiempo del invierno empezó el deshiele, y el deshiele empezó a correr las riadas de agua por las, digamos, laderas de la montaña, y fueron a dar a ese cauce hidrológico que se encontraba en aquel río que cruzaba o que pasaba cercano al pueblo. Y entonces, bueno, cuando crecen la madre, así se le llama, la madre del río, cuando empieza a crecer, empieza a modificar su trazo. Y bueno, llega el momento en que las cosas regresan a la normalidad, y aquel pescador agarra su caña, agarra sus carnadas, agarra sus accesorios y se va al margen del río donde se solía sentar, y efectivamente ahí estaba la roca, se sienta y lanza el anzuelo y espera que pique el pez, pero no sale el pez. Se asoma y se da cuenta de que donde antes había agua, ahora solamente hay un montón de rocas, y que a ciertos metros, 2, 3 metros, se encontraba el cauce del río que había modificado su curso. Pero aquel pescador dice, es que aquí es donde yo saco los peces. Y yo saco los peces hasta donde no los hay. Y termina Charles de Foucault con una sentencia diciendo, si el río ha cambiado de cauce, cambia tú también. Contemporizar es esto. O sea, las cosas van cambiando. Hace falta que tengamos capacidad de que como pescadores no caminar por el mismo camino trillado. Un papá debe tener paciencia principalmente. Es más fácil que un papá fuera sembrador, y entonces simple y sencillamente repite los parámetros que sus padres tuvieron con él, sin tantas complicaciones, pero las cosas en realidad no son tan sencillas. Ojalá que podamos despertar, y más allá de quedarnos congelados con el tiempo, que podamos, digamos, perder un poco de nuestros horizontes y aceptar el reto que significa ser pescador en un mar que cada día es distinto, y sobre todo que exige de parte de nosotros actitudes renovadas. Que Dios pues nos conceda ser pescadores de hombres. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.